Zombie Apocalypse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? ¿Qué tal el calor? ¿Sí me escuchan? Sí, prof, tremendo, tremendo.
Tremendo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a empezar el día de hoy, vamos a ver la parte de la documentación. Este, anda recio, dice Eduardo. Vamos a ver la parte de la documentación, ya para empezar a señalizar. Ya estuvimos en sesiones pasadas analizando este preanálisis de la base de datos, ya definimos, nos faltaban por presentar algunas personas. ¿Quién nos faltaba por presentar la parte del proyecto? Yo, profesor. ¿Nos apoyas, por favor, para de una vez cerrar este ciclo y poder empezar con la documentación ya? Claro. Solo que estoy en la clase desde mi teléfono y a ver si puedo presentar bien el documento. Ok. ¿Ya lo logro ver? Sí se logra ver, sí. Bueno, es un documento algo sencillo, es más que nada, pero bueno. La empresa, estuve investigando algunas empresas mexicanas para lograr hacer una base de datos. Me llamó la atención alguna empresa tequilera, que es de Don Julio, pero luego me di cuenta que fue comprada por esta empresa, se llama Sims Grain Company, una unidad en Canadá, y es dueño de varias marcas de alcohol. Me interesó mucho esta empresa porque como que quise, digamos, buscar una base de datos, bueno, buscar una empresa donde pudiera ser una base de datos un poco, digamos, una nota novia. O sea, en alguna otra empresa se puede poner una base de datos un poco más sencilla, pero quise tomarme el desafío, digamos, encontrar una base de datos para esta empresa, una de alcohol. Bueno, empezamos que el nombre de la empresa es Sims Grain Company, tiene aproximadamente de 500 a 1000 empleados. Las funciones de la empresa es la fabricación de vodka, fabricación de licores, de mezcladores, de envejecimiento, ambiente, básicamente pura bebida en base a alcohol. La fabricación y venta. Aquí se dedica a la fabricación y venta de bebidas alcohólicas. ¿Cuántos usuarios posibles habría? Yo estuve de los, digamos, 1000 empleados, estuve viendo como un porcentaje, los cuales podrían ser del área de cultivo, fabricación y otro de administración. Estuve calculando a ver y le tuve como un aproximado de entre 400 o al menos 200 posibles usuarios en el entorno administrativo, que ya vemos los niveles jerárquicos. Sería una interfaz para el menú de administración de cuenta y un menú de administración de ingredientes. Yo pondría una base de datos, más que nada una página para que puedas ingresar en esta empresa, puedas elegir, digamos, el alcohol que tú prefieras, el tamaño de la botella que tú quieras, el sabor de la marca del alcohol que tú quieras. Y ya se pueda poner el domicilio y te lo puedan entregar. También incluso estaba viendo una interfaz, digamos, para los clientes de encuestas, donde si la empresa desea ver el porcentaje de popularidad de alguna bebida, pueda hacer un tipo de encuesta, obtener los datos de todos los clientes y ver, digamos, unas gráficas para ver si en verdad
esa bebida alcohólica está funcionando o descartándola. En eso se me podría ocurrir una base de datos para este tipo de empresa alcohólica. Ok, nada más me queda una duda. A ver, en el caso de los dos niveles jerárquicos que tú tienes, que me estás mostrando, me dices que hay un menú de administración de cuenta. Quiero suponer que es el que va, en este caso el vendedor va a poder observar, es el from que va a poder observar el vendedor. Y el menú de administración de ingredientes y producto, quiero pensar que es el que va a ocupar el usuario, el comprador. No, de hecho, me faltó poner el menú de clientes. Ese de administración de ingredientes es más para almacenamiento. Ok. Ok, entonces en una misma base de datos vas a concentrar tu inventario, la venta y la compra. Ujú. Ok, ok. Se oye viable, se oye viable. Vamos a trabajarla un poco. Vamos a ver qué tan viable puede ser de acuerdo a estas características. Bien, gracias, muchas gracias. Gracias, Luis. ¿Alguien más que nos falte de presentar? ¿Ya todos presentaron? Bien. Pues vamos a esta parte el día de hoy que ahora sí nos va a involucrar ya trabajo, entrega de trabajo. Voy a permitirme compartir la pantalla para ver esta presentación. Dentro del diseño, bueno, pues tenemos un diseño conceptual. Ya se ve, ¿verdad? Ya se alcanza a percibir. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, sigue la parte del diseño conceptual. Esta etapa del diseño conceptual, nosotros ya tenemos, ahora sí, sabemos la empresa a qué se dedica, la empresa qué características tiene comerciales. Y bueno, vamos a empezar a documentar. De hecho, en nuestro capitulado de este trabajo final, que yo espero que ya empecemos a partir de hoy, a empezar a generar, a crear, tenemos que poner como un capitulado diseño conceptual. En este momento vamos a desarrollar las especificaciones hasta un punto de vista que podamos ya implementar. Es decir, ya tenemos toda la conceptualización de lo que es la empresa, a qué se dedica, pero aún todavía no establezco bien los campos que cada una de las maquetas deberá de tener. Me explico. Si, por ejemplo, en mi primera base, en mi base de datos, lo primero que voy a colocar, pensando que es el módulo de venta, y voy a colocar un ID o un ID de producto, pues bueno, debe de estar en la maqueta, ¿sí? Creamos también en esta etapa, creamos modelos detallados de las vistas de los usuarios, es decir, las maquetas de cómo lo va a ver el usuario, cómo lo va a ver el administrador, cómo lo va a ver el que va a consultar el inventario, ¿sí? Y se registran todos los elementos que deben tener la base de datos, es decir, qué viabilidad podría existir acerca de la maqueta que yo esté haciendo, ¿sí? Y justificar cada uno de los campos. Me explico. Si yo voy a colocar, por ejemplo, una fotografía, tomando el último ejemplo que vimos ahorita de una empresa dedicada a la venta de licor, entonces a lo mejor en mi maqueta tendré que definir si coloco las fotografías de cada una de las botellas o bien coloco simple y sencillamente el nombre, si el cliente va a seleccionarlo mediante un punto, mediante un push button, mediante una bandera levantada, es decir, palomeamos algo. Eso sí tenemos que empezarlo a definir, es decir, generar las diferentes maquetas, los diferentes estados, los diferentes formularios o forms que va a ocupar nuestro usuario, ¿no? Nuestro usuario final. Y eso compararlo para saber si lo que nosotros estamos interpretando es lo que realmente se va a generar. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me explico? Sí, creo que sí, profe. ¿Sí? Bien. Durante la implementación de la base de datos, ¿sí? Vamos a seleccionar el sistema de gestión de base de datos. Luego, ya que tengamos seleccionado en este caso el sistema de gestión de base de datos, vamos a convertir este modelo que estamos haciendo, lo vamos a convertir en la base, en el formulario como tal. En este momento me voy a permitir abrir un Word, voy a abrir un Word si me lo permiten, para explicarles lo que quiero mostrarles, ¿no? Porque forma parte de tu trabajo, forma parte de este trabajo final que vamos a ocupar.
¿sí? Como te decía, el capitulado, bueno, pues lo estamos conformando ahorita, en este momento, de este trabajo final que vamos a entregar, y es muy necesario, va a ser muy necesario que le vayamos dando cuerpo desde ahorita, antes de empezar a meterle programación, antes de empezar a tirar código, antes de empezar a ocupar este tipo de situaciones. Voy a compartir el Word, si me lo permiten. Denme un segundito. Tenemos ahí el Word listo. Entonces, nuestro capitulado tendrá que llevar forzosamente ese punto que te comento, el punto que te comento que sería la conceptualización de la base de datos. Aquí en este momento tengo que escribir totalmente, tendría que escribir yo totalmente los elementos de antecedentes que tiene esa base de datos. Es decir, qué compañía es, a qué se refiere, a qué se dedica y en qué momento voy a implementar la base de datos. ¿Sí? ¿Para qué departamento? Porque a lo mejor me llama la atención, por ejemplo, la que comentábamos de Sopas La Moderna, exactamente en qué área, en qué parte voy a implementar y cuál es el objetivo y qué va a administrar y sobre todo qué va a automatizar esta base de datos. O sea, no solamente es poderlo generar de esa manera, ¿no? Ahora, ya que tengo, voy a colocar aquí lo que debe de ir, si me lo permites. Aquí debe de ir antecedentes de la propuesta, ¿no? Es decir, ¿qué has detectado? ¿No? Yo he detectado que en la empresa o la pastelería, no recuerdo cómo se llamaba la pastelería, El Patito, me vino a la mente El Patito, se requiere una base de datos debido a que existen pérdidas en la venta o simple y sencillamente se me llena mucho de gente cuando estoy yo pagando o resulta que es tanta la demanda que tengo que pues me es muy complejo llenar facturas a mano, ¿no? Por lo cual necesito o se requiere una base de datos que permita generar esta automatización. Bien, en ese mismo orden de ideas, la siguiente parte o el siguiente parte del trabajo que tendríamos que generar sería entonces un esquema organizacional de la base de datos. Sería un esquema, y lo voy a colocar aquí. ¿Sí? La siguiente parte sería un esquema de organización de la base de datos. En esta parte, en este esquema, lo que voy a referir, voy a colocarlo mediante elementos gráficos. Voy a describir, por ejemplo, si yo tengo un nivel gerencial, y aquí voy a colocar precisamente este diagrama que me permita colocar que este es el gerente, y aquí voy a colocar sus funciones. Es muy importante esto, ¿no? Si voy a colocar a lo mejor voy a insertar un texto, lo selecciono aquí y a lo mejor coloco gerencial, y coloco su función es, ya ahí lo coloco, ¿no? La función de la parte gerencial, tendremos que explicar exactamente qué hace, cómo lo hace, si existe un departamento de ventas, bueno, como en algún momento se lo estaban refiriendo, si el organigrama así lo marca, entonces en el caso, por ejemplo, de la aseguradora, de su compañero, nos hablaba de una aseguradora, entonces voy a ir colocando los elementos o el organigrama que va a seguir precisamente esa parte de la base de datos.
donde voy a colocar exclusivamente los elementos o la gente que vaya a ocupar esa base de datos. Si la parte gerencial no tiene para qué ocupar esa base de datos, entonces no la coloco. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy explicando? Pero, profe, Sí. si puede acceder a ella, tendría que ponerlo. O sea, porque al final una base de datos, o sea, le puede servir a cualquiera de la organización. Cualquiera podría tener acceso para ver cómo. Bueno, o sea, si decido que todos los departamentos tengan acceso, pongo a todos. Y esto no invadiría, no iría en contra de la seguridad, Carlos. Pues depende de qué información manejes. Esa es la jerarquía que tú le vas a dar. Y esa es la etapa ahorita que voy a comentarles, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver hacia dónde va dirigida la base de datos. O sea, quiénes van a ser los usuarios de esa base de datos. ¿Cuál es tu proyecto, Carlos? Recuerda, perdón, disculpa, no lo recuerdo en este momento. El de la vinatería. De la vinatería. Ok, Carlos. Platícanos un poquito, recuérdanos un poquito acerca de lo que va a ser tu vinatería, de lo que está pasando en la vinatería. Ah, es que estuve trabajando en un lugar, en un restaurante donde se estaban robando mucho el vino y era muy difícil como tenerlo controlado todo, porque a veces entraba vino, a veces tenía que salir y se perdía mucho. Ok, ya recordé la mansión, el proyecto de la Ajá, mansión, ¿eh? Ok, sí. en este caso, ¿será necesario que todos tengan acceso? ¿O cómo vas a llevar a cabo el control? Es que a veces, bueno, los meseros pues evidentemente utilizan mucho el vino y las personas que capacitan a los meseros o a los jefes de grupo pues también tienen que tener conocimientos pues del vino, de la vinatería en general. Ok, Entonces por entonces, eso preguntaba. ¿qué te parece si a lo mejor lo que puedes hacer es enlazar tu base a la comanda? Me vino ahorita la mente en la comanda, ¿no? Cuando yo llego como mesero, yo he observado en los diferentes restaurantes que ellos anexan la comanda electrónica. La petición que hago yo como cliente, el mesero va y la apunta en una comanda electrónica. Entonces, en esa comanda electrónica podrías hacer la separación para que se vaya directamente si es vino, ¿no? Ahí podríamos ocupar un if, ¿no? Donde pudiésemos colocar el gráfico si es vino o no lo es. ¿Te parece correcto así, Carlos? Sí, profe, es buena idea. Sí. Bueno, continuamos entonces. En este tema de organización de las bases de datos, voy a colocar exactamente quiénes lo van a ocupar y cuál es la función de cada uno de ellos. ¿Sí me explico? Ahora, la siguiente etapa, que es la que vamos a hacer ahorita, o la que vamos a comentar ahorita, y que de hecho la vamos a hacer juntos, haremos esta parte, es las maquetas, entidad, relación. Es decir, qué campos, qué elementos se relacionan entre sí. Por ejemplo, voy a tomar en cuenta tu ejercicio ahorita, el de las comandas o bien el de el control de vinos, ¿no? Vamos a ver si el primer control sería el gerente. ¿Qué elementos sugieres, Carlos, que el gerente pueda manipular? ¿Qué campos colocarías para el gerente que pueda ocupar? De hecho, tendría que saber casi todo porque es al que le rinden cuentas como los supervisores. Entonces diría así como cuántas, cuánto se vendió, tanto en número de botellas como en ingreso. Y si hubo entradas, que sepa cuántas entradas hubo. O Ok, si hubo transferencia de mercancía. entonces, en este caso sería entradas, ventas y transferencias. ¿Estamos de acuerdo? Para el gerente. ¿Sí o no? Es lo que necesitaría. ¿Necesita algo más, Carlos? Bueno, en entradas, bueno, no, en general sí sería esas tres.
Esas tres. Ya después le daremos su propia maqueta a entrada, su propia maqueta a ventas, su propia maqueta a transferencias. Incluso, no sé si valdría la pena, ya cuando veamos lo que es una búsqueda, lo que es este tipo de situaciones, saber si esto sería una maqueta o sería una búsqueda o sería un informe, ¿no? Ya veremos más adelante la definición de cada uno de ellos, ¿no? Ok, ¿qué otra persona ocupa esta base de datos, Carlos? Los supervisores Ok, el supervisor. ¿El supervisor está arriba o abajo del gerente? abajo. Abajo, ok. ¿El supervisor qué requiere conocer? Eh, Más que nada serían las entradas también. Entradas, Ajá. más, Y yo creo que sería, bueno, generalmente sería entradas, pero de entradas como que se van desglosando otras cosas. ajá, ok. Entradas. Entonces, el supervisor solamente requiere el nivel jerárquico de entradas. ¿Qué otra Ajá. persona? Después de los supervisores podrían estar los capitanes. El capitán, capitán Ajá. mesero. Ajá. El que requiere conocer. No, capitán, así como de barco. Capitán solamente, capitán mesero no, capitán. Ajá. Ajá, ¿Qué capitán. requerimos con él? Dice Capitán con capitán. N al final. Capitán, sí es cierto. Yo me puse capital, estoy pensando en dinero. Capitán. Ajá. ¿Qué requiere saber el capitán? Bueno, el capitán con relación a la base de datos, yo creo que nada. Nada. O sea, él es el que mueve a la gente realmente. O sea, él Entonces, está más con las personas. él no lo requerimos en la base de datos. Sí. Él se va. ¿Quién más? Y yo creo que el dueño o el hijo del dueño, El que es dueño, el con hijo los que del sí, dueño. ajá, con los que siempre iba. Él Que son no, como los más altos en jerarquía. entonces pero él le damos que administrador general. Sí, ¿Él qué requiere saber? Lo mismo que el gerente. ajá. Entradas, ventas y transferencia. Ok. ¿Quién más manipula esa base de datos, Carlos? Pues sería quien la está manejando. O sea, el programador. Ah, bueno, ese va inherente. ¿Quién Y la yo alimenta? creo que en general sí serían esos tres. En este caso, los vendedores, los meseros, no tocan esa base de datos, Carlos. Es que en la caja mm, ellos como que van registrando lo que venden. O sea, les van registrando lo que venden, pero no tendrían que tener acceso a la base de datos. O sea, solamente tienen que informar lo que están vendiendo. Ok. Ahora, el siguiente paso, ya que dimos estos espacios, es describir exactamente qué proceso tiene cada uno de ellos. Es decir, la entrada. ¿Qué es la entrada? ¿Para qué nos sirve el campo de entrada, colegas? Ahí, ¿qué elementos voy a supervisar? ¿O qué es lo que va a alimentar? Son las compras de vino. Son las compras a las diferentes empresas. Y de hecho, no sé si recuerda que le mencionaba que no solo el problema era con el vino, también con la cristalería. Así que Ok. también ven lo que están comprando en cristalería. Y cristalería. ¿Estás de acuerdo? Sí, Las ventas. el puro dinero. Ok. Cantidad de elementos salientes por concepto de venta. ¿Y qué es la transferencia? Serían las cajas que se están trasladando a otros restaurantes. Las cajas O en su defecto, pues las que llegan. que se están trasladando a otras sucursales.
Ujú. Y o la salida de la misma. De esta manera estoy describiendo cada uno de los elementos que contiene, todavía sin llegar a este proceso de programar. Estamos haciendo la documentación necesaria. ¿Me estoy explicando, colegas? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Luz, ¿ya tienes una idea más o menos de por dónde va a ir tu proyecto, de acuerdo a esto? Más o menos es lo que estaba pensando, porque en sí como tal, el mío no va directo a una empresa o algún producto, son más datos. Y bueno, refiriéndome a la maqueta, yo solo le daría visibilidad en este caso, basándome a la vida real, a mi coordinador, mi compañera, y la subcategoría que serían los especialistas de forecasting. Ok. ¿Y qué elementos tendrían que saber cada uno de ellos? Tendrían acceso a la información no personal, como a las categorías de los ejecutivos. Por ejemplo, en la base en la que yo me basé, vaya la redundancia, está un ID que se le asigna a cada agente. Es el ID de SSMS, por ejemplo, mi boleta, es como una boleta. Y de ahí la base desglosa el nombre completo del ejecutivo, el supervisor del ejecutivo, el manager, no es cierto, jefe de piso, manager, de qué campaña es y posterior qué posición tiene, si es un agente o no. Y, por ejemplo, ahorita en la mañana lo tenía que relacionar para saber quiénes habían cobrado mal en una catorcena extemporánea, pero lo tuve que buscar, de hecho, en una base de SQL por medio de fechas, pero no todos tenemos el acceso a esa información y ya no sé cómo manejarlo si es un departamento adentro de otro departamento. Ok, pues finalmente vas a hacer una base de datos correlacional. Es un modelo que vas a ocupar que es el correlacional. En este caso, para tu caso, Luz, entonces, la jerarquía, por ejemplo, ¿quién es la primera jerarquía que vas a tener acceso? Mi coordinador. Entonces, el coordinador. Jerárquicamente, tu coordinador es el mayor. No, es mi manager. Entonces, vamos a ver la jerarquía. Ok. Manager. El manager, ¿qué elementos va a conocer? Dices tú que el AD. ¿Qué es el AD? El ID es el número de agente, es como su folio. De control de la gente. ¿Estamos de acuerdo? El cual pegará los datos personales y laborales del mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Qué otro campo el manager debe de conocer? La información del ejecutivo, o sea, el supervisor, el jefe de piso, el manager de ese mismo ID y de qué lo viene, o sea, por ejemplo, si viene de una campaña tal o de otra. Son como 22 las que tenemos, entonces, ¿de qué LOB es ese ID? Ok. ¿En ese ID va todo ello o requieres otra consulta o otro elemento extra? ¿Qué excepción tiene cargada ese ejecutivo y en qué día? Que son, bueno, lo manejamos por fechas y las excepciones son con las que se les pagan. ¿Cómo le podríamos nombrar a esa parte? Pues, no sé si me deje compartir pantalla, de hecho lo tenía abierto porque estaba pensando en eso hace 2 horas. Pásale, adelante, déjame dejar de compartir. ¿Sí? Este ejercicio que estamos haciendo, colegas, nos va a permitir avanzar bastante.
Es un ejercicio bastante interesante, donde estamos viendo la diversidad de las diferentes bases de datos, donde estamos viendo los diferentes manejos y vete dando la idea de cómo vamos proyectando y documentando. Vuelvo a decir, la importancia de saber las bases de datos no solamente se encuentra en poder generar, ¿no? Sino también documentar como ingenieros que somos. Ok. Es un relevador. Entonces, aquí me tiene un folio que es el folio que se le da a la sección. Están Sí. las fechas de cuánto a cuánto dura la sección. Este es el ID que digo que en otra base busco por medio de este número cómo se llama el ejecutivo. Este es el supervisor, la fecha en que se y esta es la excepción si no hay individual y así. Y por ejemplo, lo que me dieron en la mañana fue excepciones son fuera de extemporánea, o sea, tengo que correlacionar quién fue el supervisor que más la regó, porque no se le pagó en tiempo, qué excepción, un conteo de de cuántas excepciones fueron las que no se ingresaron en tiempo, y luego tengo que poner sumar las excepciones, bueno, el tiempo de afectación, y de eso sacar un promedio de de cuántos fueron los días que pasaron para que la excepción se pudiera meter. Y eso tiene que saber mi coordinador, mi manager y mi compañera de área, pues para poderse exponer a, ¿cómo se llama? Al Client Operation, que es pues el que está a cargo de todo nuestro site. Entonces sí vale la pena, Luz, que excepción sea una tabla a consultar, que sea un punto a consultar. Ajá, sí, las excepciones sí son tablas. Entonces vamos a colocarlo precisamente en la jerarquía del manager, vamos a colocarle también la excepción para generar la maqueta. Sí, ya dejo de compartir. Sí, gracias. Bien, ¿alguien más que tenga algún comentario sobre esto que estamos haciendo? ¿No? ¿Está quedando clara la idea? Ok. Vamos entonces a continuar con esto. Entonces, ya una vez que elegí precisamente esto que les comenté, es momento de elegir entonces ya el tipo de elemento que voy a ocupar. En este caso, como te decía, como manejador de base de datos, inicialmente vamos a iniciar con Access. Vamos a transportar la idea que tenemos de este punto, vamos a transportarlo a un modelo, a un manejador de bases de datos, el cual sigo presentando, ¿verdad? ¿Sí siguen viendo lo que estoy haciendo? Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a traducir. Nuestras tablas van a tener, o son los espacios o los elementos donde voy a colocar yo, donde voy a generar estas consultas, estos elementos, donde se va a cargar realmente mi espacio, ¿no? En este caso, si yo quiero colocar el primer campo o el primer elemento a guardar, quizás si me baso en el modelo que decíamos de la vinatería, de la mansión, o sea, a lo mejor el primero valdría la pena colocarlo como producto. Si les parece bien, producto. Y este producto puedo yo colocar otro elemento de esta base de datos. De esta base de datos, un producto, a lo mejor el costo, o antes del costo, la cantidad. Otro elemento que a lo mejor pudiese yo, de acuerdo al modelo que hicimos ahorita con su compañero, cantidad de elementos salientes, podemos colocar otro que se llame adquisiciones, etc.
Entonces, una vez que yo ya tengo generada esta tabla que corresponde a este modelo que yo estuve moldeando, que estuve yo informándome, entonces ya es momento de ir llenando esa tabla. Tengo dos formas de llenarla. Tengo la forma cómoda o tengo la forma de programador. En este caso, si lo hago en la forma programador, voy a estar llenando esta base de datos de tal manera que yo pudiese obtener los elementos, ¿sí? De esta forma. ¿Sí me explico? Voy a ir llenando, así como nos lo mostraba su compañera en este momento, bueno, se va llenando cada uno de los elementos para poderlo generar, ¿no? ¿Sí? Bien, me expliqué la idea de relacionar precisamente esta parte que se encuentra aquí con el sistema de generación de bases de datos, el sistema de gestión de base de datos. ¿Sí me expliqué? ¿O existe alguna duda? Profesor, yo sí tengo una duda. Sí, coméntamela. En base a lo que ahorita nos acaba de explicar, entonces es hacer la tabla y en la tabla, por ejemplo, en una parte vi que, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que ocupó, venía el producto, ¿no? Ajá. Entonces ahí tenemos que ir mencionando qué productos vamos a comenzar a ocupar y todo eso. Así es. O sea, dependiendo de lo que es la empresa, ¿no? En este caso, por ejemplo, que era de una vinatería. Ajá. Entonces, por ejemplo, los vinos, por así decirlo, que maneja, las adquisiciones que se hicieron en número, ¿no? Y bueno, no sé si creo que puso las ventas o no, no recuerdo. Sí, Y sí, de o sea, igual manera las ventas. así es. O sea, en este caso, bueno, no las ventas, o sea, dejar los campos fijos para que las personas adecuadas carguen el inventario, ¿no? Porque finalmente nosotros como programadores de una base de datos no vamos a cargar el inventario, sino lo que seguiría entonces ahora sería generar entonces un formulario, ¿no? Y este formulario lo que nos permitiría sería generar esa maqueta de acuerdo al sistema que estamos trabajando, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me expliqué o no me expliqué la idea? Sí, o sea, irle preguntando a quien esté llenando la base de datos qué producto es, ¿no? Ese es el formulario. Sí, sí, o sea, finalmente, ahorita que veamos la parte de formulario, como les digo, ahorita lo que tenemos que definir es qué se requiere o qué requiere la empresa que controlemos nosotros. Definitivamente nosotros no vamos a llenar la base como tal, ¿no? La va a llenar la empresa a quien se la vamos a dar, ¿no? ¿Cómo? Pues obviamente debe de haber una persona que se encargue del inventario para el caso preciso de lo que comentaba de la mansión, ¿no? El de la mansión. Pero sí dejarle todo listo para que lo pueda llenar. Y eso lo conseguiríamos con un formulario. Pregunta, ¿todos sabemos manejar más o menos Access? ¿O hay alguien que no lo sepa manejar? Yo no lo conozco, profe. ¿Tú no lo conoces? No, profesor. Yo tampoco. Ok. Tampoco, profe. Tampoco, profe. Creo que va a valer la pena entonces hacer un pequeño cursillo, que de hecho podemos hacerlo en este momento, no pasa nada, solamente termino con la presentación, tengo por ahí una introducción a Access y podemos nosotros trabajar un poco acerca de lo que es este sistema de gestión de base de datos. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Perfecto. Sí, profesor. Sí, Sí, profe. de hecho, nos apuramos con la diapositiva y de una vez podemos empezar a ver esto que estamos comentando. De hecho, ya lo busqué en mi biblioteca, ya lo tengo listo. Ok, muy bien. Voy a continuar presentando un poco para avanzarle y poder ver esta parte de Access y entonces ya tengamos una idea muy, muy firme de lo que es el documento. Pero me interesa muchísimo que podamos nosotros referir y entender el documento que les estoy solicitando. Sí queda claro entonces esta etapa que yo les comentaba, que es la etapa de conceptualización de la base de datos. ¿Sí está claro la idea? ¿O aún queda por ahí algo pendiente? Todo claro, profesor. Sí está claro, profe. Entonces, ya podemos, recuerda, ve formando ese documento, el cual el día de hoy sí voy a abrir ya el link para que en el transcurso
de la semana, en un espacio que tengas por ahí, pues pudieses trabajar con ello y enviarme los primeros avances. Bueno, de manera general vamos a continuar con esto, que son los tipos de bases de datos, para que una vez que elijamos este modelado, pues podamos ver qué tipo y qué forma de base de datos vamos a ocupar, ¿sí? Bien, continúo. Una base de datos incorpora un modelo de la realidad. Es decir, nosotros vamos a proyectar un trabajo, un elemento, parte de situaciones que justifiquen el hecho en una realidad. Hay que especificar qué información en concreto acerca del mundo real es la que interesa y la que no interesa. Por eso te decía que era muy importante saber qué gente debería usar la base de datos, qué gente no debería de usarla, qué gente no la va a trabajar y qué gente sí la va a trabajar, ¿sí? En ese orden de ideas, un modelo es una representación de la realidad que conserva solo los detalles relevantes. Dependiendo del problema que se desea resolver, algunos detalles se consideran irrelevantes por un usuario, pueden ser muy importantes para otros usuarios. Es decir, lo que necesita saber una parte o un usuario de la base de datos no precisamente le es de interés. Se me ocurre pensar, si tomamos como ejemplo ahorita el modelo del SAES, del SICOES, ¿a ustedes les interesaría o les fuese útil saber, por ejemplo, mi día, año y fecha de nacimiento? No, No, ¿verdad? ¿Les interesaría saber mi domicilio? no, No. ¿Les interesaría saber qué pasa con mi otro grupo? ¿Cuánto sacó mi otro grupo? a lo mejor. Eso nada más por chisme, ¿no? ¿Les interesaría saber, por ejemplo, mi lugar de residencia o mi lugar de nacimiento? Pues no, ¿verdad? Lo que realmente a ustedes les importaría, o que fuera relevante para ustedes, sí sería importante conocer tus calificaciones, tus datos personales, pero ¿qué crees? Que si lo vemos al revés, para mí sí es importante, por ejemplo, conocer tu lugar de origen de estudios del bachillerato, ¿no? A mí sí me interesa saber por qué, porque a lo mejor estadísticamente pudiese determinar el nivel académico que tiene el grupo, si todos vienen de un CECIT, ¿no? O si todos vienen de un colegio particular, ¿no? Entonces, sí hay datos que como usuarios nos es importante y como datos a otros usuarios no les es importante. Por eso es muy importante generar esos modelos que nos permitan saber exactamente los alcances jerárquicos de cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, el primer modelo de datos, el MD, o así lo vamos a llamar, lo define Miguel y Pinti en su bibliografía como un conjunto de conceptos, reglas y convenciones que nos permiten describir los datos de una parcela del mundo real. Esto está en su libro de Universo de Discurso. Flori, en el 82, define que modelar consiste en definir un mundo abstracto y teórico, tales que las conclusiones que se puedan decir y coincidan con las manifestaciones aparentes del mundo real. Cuando yo hablo de estos autores, estoy hablando que ellos definen el modelo, que ellos definen esta parte como la implementación de una parte informática, una parte de ingeniería, de un problema que se está dando, ¿no? Decía su compañero Carlos, en la mansión se están robando el vino, ¿no? Se está perdiendo cristalería. Decía alguien por ahí, pues necesito saber qué elementos suceden en la tienda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la tienda? Entonces, lo que estoy generando es un elemento que permita describir lo que está sucediendo, cómo lo está sucediendo, en qué momento y de qué manera puedo atacarlo yo como ingeniero. Esa parte es importante. Muy bien. En este caso, el modelo de base de datos debe de manejar dos tipos o dos elementos importantes, que son la parte estática, que no varían con el tiempo, que es el lenguaje LDD, y las dinámicas que varían con el tiempo, que es el MD. LMD, que son los dos lenguajes que tiene las bases de datos. Voy a parar un poco ahí para que podamos nosotros profundizar un poquito en el sistema de gestión de base de datos, que vayamos adelantando un poquito.
Antes de eso, quiero preguntarles, ¿existen dudas con respecto a esto que vamos avanzando? ¿Existen dudas con respecto a aquello que estamos analizando para documentar nuestra base de datos? No, de mi parte no. No, profe. Ok, bueno. Voy a compartirles, lo voy a leer a pesar de que los voy a compartir también en el grupo de Classroom para que lo puedan estudiar después con calma. De hecho, por ahí les voy a compartir algunos manuales también de Access, ¿sí? Este es de un curso que te va llevando paso a paso cómo generar la base de datos en modelo de entidad-relación. Voy a permitir compartirlo. Lo voy a comentar a pesar de que lo suba yo al grupo para que todos lo tengan, para que no tomes notas, no te apresures por tomar notas, para que el tiempo nos dé. Ok, si ustedes me permiten, voy a hacerlo. Entonces creo que va a ser importante y pregunta, ¿será importante que hagamos alguna práctica de Access, muchachos? ¿Lo creen importante? Igual depende de qué tan difícil sea, ¿no? Realmente es muy fácil, ¿eh? Muy fácil, pero Igual igual, entonces no. mira, es muy fácil, pero sin embargo, creo que a lo mejor vale la pena hacer 1 o 2 ejercicios muy simples, guiados, para que lo puedas conocer. Bueno, voy directamente al punto, ¿sí? Para crear una nueva base de datos, tomemos en cuenta que es un sistema de gestión de base de datos Access, que es el que vamos a ocupar, ¿sí? En el menú de archivo, pues, como cualquier documento de Office, nos vamos a donde dice nueva base de datos, seleccionamos una base de datos en blanco, seleccionamos la carpeta donde deseamos guardarlo y el nombre que se elija, ¿no? Esto es lo más trivial que puede tener en este caso, Microsoft, ¿no? Bueno, vamos a ver la primera definición. ¿Qué es una tabla? En Access, una tabla es un objeto que almacena los datos que se registran, las filas, y los campos, las columnas. Si hacemos referencia al ejemplo que tenemos aquí, el campo sería, por ejemplo, entradas, ¿no? Son las entradas, sería el campo. Y las filas serían todos aquellos tipos de licores que se ha entrado a la empresa, ¿no? No sé, yo sé que esto no lo saben ustedes, pero a ver, ayúdenme. ¿Qué tipos de licores conocen? Tipos de tequilas primero. Amador, Rancho Escondido. Ah, caray, ese no lo conocía, Rancho Escondido. Ese no es tequila, es agave de maguey. Uy, perdón. Ok, tipos de rones que conozcan. No me digan que no conocen los rones. Reyes. ¿De los Torres? No, esos son brandis, ¿no? Torres es brandy. Bueno, A mí me gustan esos, la verdad. ¿te gustan Capitán esos? Bacardí, bro. No, a mí no me gusta. Ah, ok. Bueno, ¿a qué voy con esto? La idea es que precisamente me entiendas, que el concepto de campo es precisamente aquellos elementos que van a clasificar a los registros. Los registros son los diferentes elementos que forman el campo, me explico. Si el campo se llama licores, entonces en los registros van a colocarse todas aquellas marcas de licores que maneja la mansión. ¿Me expliqué? ¿Sí me expliqué? ¿O no me expliqué? ¿Lo puede repetir, por favor? Claro. Los campos, déjenme, de hecho, voy a volver a abrir el Access para que de acuerdo a esto podamos verlo físicamente. A ver, lo primero que nos dice el manual, entra a Access y coloca una base de datos en blanco, ¿sale? Entonces coloco mi base de datos en blanco e inmediatamente lo que me va a dar va a ser precisamente nuestra tabla, porque la tabla es el lugar que va a alimentar a la base de datos. Aquí en la tabla es donde se encuentran realmente los datos, ¿sale?
Entonces, el primero que nos da por default es precisamente el AD, que es el número de control. Si nosotros decíamos que el primer campo para el caso de la mansión iba a ser licores, los tipos de licores que se van a ocupar. De esta manera, al dar el Enter, pues ya lo tengo listo, que es el campo 1, ¿sale? En el campo 2 puedo yo colocar quizás a lo mejor abajo de licores voy a colocar todos los licores que poníamos, ¿no? Decíamos Don Julio, en el caso del tequila, no sé, decía Reyes, en el caso del ron. Es decir, es la forma que se está alimentando la base de datos. El campo como tal, vuelvo a repetir, el campo como tal va a ser el espacio o lo que va a conjuntar, lo que va a permitir clasificar el dato que yo quiero colocar. ¿Me expliqué? ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Ok. Ahora, ya que tengo la tabla, la cual, como te decía, se va llenando la tabla. Esta tabla, o la forma en la que voy a crear la tabla, ¿sí? Selecciona en vista diseño. Recuerda que Access, voy de este lado, y en Access yo puedo trabajar en esta forma que es vista programador, o bien puedo crear la base de datos en vista diseño. Esta es la vista diseño, donde tengo yo el nombre del campo, ¿sí? En este caso, como te decía, sería licores. El tipo de dato que voy a ocupar, que puede ser un texto corto. Si es un texto corto, bueno, el tamaño del campo va a tener 255 caracteres. Si yo ocupo, por ejemplo, un texto largo, fíjate cómo cambia y me dice que es más espacio. Yo puedo generarlo como un número. Este número también es un entero largo, como lo veíamos en programación, un string length, fecha y hora, según sea el dato. El formato lo puedo yo manejar aquí hacia 24 horas o 12 horas, la fecha general y todo esto que existe, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir precisamente esta tabla con sus características del tamaño o forma que va a tener. Para este caso, bueno, bastaría con un texto corto con 255, o si existe algún licor que tenga un nombre de más allá de 255 caracteres, bueno, pues lo podemos hacer saber, ¿sí? Esto se hace en vista a diseño. ¿Me estoy explicando o voy demasiado rápido, muchachos? No, va bien, profe, pero una duda. ¿Usted cómo recomendaría que empezáramos a trabajar en Access en vista de diseño de programador? De diseño. Ah, ok, perfecto. Sí, Gracias. trabajan siempre en vista diseño ustedes, porque de hecho es un estilo interesante. Tú puedes incluso, en esta tabla, hay una opción que dice la descripción es opcional. Esta nos va a servir cuando nuestra base de datos es demasiado amplia. Cuando estamos ocupando una base de datos demasiado amplia, puedo colocar entonces este campo permite incorporar los diferentes productos de licor de la empresa Mansión. ¿Sí me expliqué lo que estoy haciendo? Este es opcional, puede o no puede colocarse. Esto es como cuando estabas programando en cualquier lenguaje de programación y pones las etiquetas, ¿no? Para saber qué hace cada cosa. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y aquí viene escrito lo que te digo, el nombre del campo, el tipo de campo y sus propiedades asociadas, una descripción. Una vez que ya terminé de almacenar la estructura, de generar la estructura, la cual es editable más adelante, bastaría solamente con colocar la opción de guardar, ¿sí? Es decir, ya tengo la primera tabla
Una tabla va a ser igual a una jerarquía, de acuerdo a nuestro modelo. Cada jerarquía, cada tabla va a tener los campos necesarios de la jerarquía. ¿Me expliqué? Pues ya una vez que tenga esto, pues bueno, pues basta con hacer un guardado, hacemos un archivo, un guardar normalito, y entonces la tabla nos piden que le coloquemos el nombre, a lo mejor le pongo aquí inventario. Ya está guardado, ¿sale? Ya está guardado, y si tú checas en la parte superior, ya se llama inventario. Esto nos va a permitir algo interesante, porque cuando empecemos a hacer formularios para poder llenar esa base de datos, esa tabla de las bases de datos, para que sea más cómodo para el usuario, hagamos nuestro primer from, bastaría con que nosotros ya llamemos o invoquemos dónde vamos a almacenar esta información. Voy a continuar con la presentación, ¿sí? Viene la parte de cómo editarlo, definir la parte principal, que precisamente son los proyectos que vamos a hacer más adelantito, ¿sí? Y bien, ahora, este punto es muy importante. ¿Cómo se van relacionando las tablas? Es decir, si yo tengo dos tablas o más, en este caso a lo mejor voy a hablar de una relación que puede existir, voy a colocar aquí a lo mejor cristales, lo voy a dejar por default como un texto corto, voy a colocar quizás a lo mejor para darle un poco más de amplitud comida, sé que no tiene nada que ver, pero lo colocamos ahí, y resulta que yo voy a hacer otra tabla, voy a crear una tabla nueva, y esta tabla nueva le voy a llamar, voy a guardar primero esta, voy a guardar esta tabla que ya edité, y ahora lo que voy a hacer es, ya que tengo vista diseño, aquí es donde puedo ver vista diseño o vista hoja de datos, voy a ver ahora, voy a crear una tabla más, y esta tabla que voy a crear le voy a llamar personal, y aquí lo que me interesa es ver, a lo mejor, para apoyar un poquito a su compañera, en la que ella está generando, a lo mejor le coloco, esta se llama personal, en la parte de personal, a lo mejor le coloco nombre, voy a colocar ahora, recuerda que lo puedo ver en vista diseño, para no tener hojas de datos, lo voy a guardar esta tabla 2 y le voy a colocar personal, y en esta tabla 2, el campo 1, que le voy a cambiar el nombre en este momento, y le voy a poner nombre, apellido, a lo mejor sí me interesa conocer la edad, quizás a lo mejor me conviene conocer el domicilio. Ahorita estoy haciendo solamente un experimento así para que tú lo puedas ver, ¿no? Ya cuando llevemos la conformación de lo que les pedí del documento, pues vas a tener tus relaciones muy bien establecidas. Bueno, ya tengo dos tablas, una que se llama personal, la voy a guardar para que no perder la información. Ahora bien, lo que seguiría o lo que voy a continuar haciendo es precisamente hacer una relación. ¿Qué existe una relación? Es decir, ¿qué campos permiten consultar a otro campo? Cuando habla de relación, dice, cuando se establece una relación entre de uno o varios, el campo común de la primera tabla debe estar definido como clave principal. Los tipos de datos o propiedades de los campos comunes deben ser iguales en ambas. Es decir, lo que yo voy a hacer es relacionar los datos que tengo entre uno y otro, que es algo que nosotros vamos a hacer con lenguaje SQL, ¿sí? Por eso es que a lo mejor no avanzamos ahorita mucho en ello. Ahora, de manera general, aquí se encuentra la parte de relaciones. Y en relaciones, por ejemplo, si yo busco en la parte de inventario, ya saqué las tablas que se encuentran en inventario y además saco personal, y a lo mejor entonces relaciono yo licores con el nombre, y estoy creando que va a existir una relación, es decir, voy a conocer quién vendió o qué vendieron, la persona, a lo mejor Muñoz Guerrero Mario Antonio, qué tipo de licor vendió. ¿Me expliqué esa idea? ¿Sí me expliqué esa idea o me estoy perdiendo? Avísenme ustedes. Sí, profesor. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Esto es un poquito rápido lo que estoy haciendo, porque finalmente es algo de Office. Sin embargo, si requieren mayor detenimiento, no pasa nada,
¿sí? Creo que sí va a ser importante a lo mejor. ¿Quiénes son los que ya manejan Access? Háganmelo saber por palabra, ¿quién maneja Access? Sé consultar, pero no sé crear nada de eso. O sea, sí lo manejas, pero no sabes crearlo. Ok, Ajá. hagamos una cosa. Hagamos una cosa para darle un poquito más de auge a esto. No importa que nos tardemos un poquito más. ¿Les parece bien si regresando de estas vacaciones ya tenemos conformado el modelado de su trabajo final? Es decir, vamos haciendo este modelo, este documento que les pedí, de este análisis previo, y iniciando la primera clase de regresando de vacaciones, nos vamos directamente al modelado en el sistema de gestión de bases de datos y tomamos como referencia Access para no hacerlo tan rápido como lo estoy haciendo ahorita. ¿Les apetece más así? ¿Sí me escuchan? A mí me suena bien. ¿Sí? ¿Sí les parece bien? O sea, profe, dice que nosotros vayamos haciendo esto que nos explicó hoy y que No, no, ya, no, 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 no. Lo que yo les pediría sería que su documento en Word esté ya bien firme, bien generado. o sea, con la estructura del preanálisis. Todo lo que es el o- preanálisis ya Ajá, establecido, las jerarquías de cada uno de los el organigrama, ¿no? organigrama, lo que va a hacer cada uno, y sobre eso nos dedicamos, regresando de vacaciones la primera semana, ocupamos el sistema de gestión de base de datos y le damos forma a la base de datos ya. ¿Les parece bien? Para poderles ir asesorando y prepararles un curso a su nivel para Access, porque yo daba por hecho que ya manejaban Access, pero creo que no. Entonces, siento que sí vamos a tener que profundizar un poquito, cuando menos unas 3 clases, para que nos quede bien claro el sistema de gestión de bases de datos. ¿Les parece bien? Va. Sí, A mí sí, profe. Ok, profe. Sí, profesor. Sí, 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 para prof, profundizar. va. Yo daba por hecho que cuando vieron alguna materia como herramientas computacionales, pensé que habían visto algo de Access, pero creo que no, ¿verdad? Cero, profe. Sí, sí, entonces bajo ese orden de ideas, creo que necesito prepararles algo a ustedes. O sea, un curso especial, detonante, innecesario y exclusivo para ello. O sea, sin tantos preámbulos, Access funciona así, muévanle aquí, pícale aquí, dale vuelta acá, dale allá, y lo que puedo hacer incluso que en esas 3 clases que vamos a destinarle a Access, estemos en tiempo real, tú ya con tu modelo, con tu modelado, y lo generemos juntos, es decir, tú en tu casa, con tu máquina, generándolo como si fuera un laboratorio, lo vas generando, y si tienes alguna duda me compartes pantalla y yo te apoyo en la generación. ¿Qué te parece la idea? Está bien, prof. Sí, está Vale. muy bien. Está bien. Sí, para que realmente valga la pena, ¿no? Este asunto. Entonces, que me den el espacio para preparar con precisión unas diapositivas y unos elementos, pero para que no lo hagamos como prácticas fuera del lugar, nos vayamos directamente a tu proyecto. ¿Qué te parece? Parece bien, profe. Muy bien. Muy bien. No sé por qué el tiempo se me va volando con ustedes, ya el tiempo se acabó. Ya nos quedan 15 minutos, que son los que les doy normalmente para que tomen algo y se preparen para la siguiente clase. Muchachos, por favor, pasen unas vacaciones tranquilos. No voy a dejar tarea, no voy a dejar material, solamente lo único que les pediría es hagan lecturas sobre... hay que estar al tanto de lo que sucede en nuestra vida tecnológica. Si es posible, busquen certificaciones, hay certificaciones gratuitas. Colegas, recuerden que sí son válidos las licenciaturas, sí son válidas los posgrados, pero también son muy importantes el poderte certificar, el que podamos certificarnos. ¿Sale? ¿Algún comentario, muchachos? ¿Algún comentario?